audiencia, nos acompañan en esta sala y también a todos los participantes de este cuarto Congreso de la FACIT 2023, en el marco de la Semana de nuestra Facultad. En esta cuarta edición del Congreso FACIT se han preparado una serie de actividades relacionadas a la inteligencia artificial en la ciencia y la tecnología. En este contexto, la UPN, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al taller Trabajando en GeoGebra y PSPP con Estadística, impartido por el magíster Víctor Cárdenas, del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les recordamos que durante el taller deben tener presente las siguientes indicaciones: no activar en ningún momento la cámara ni el micrófono. Pueden realizar preguntas y o comentarios a través del chat de Zoom. Posteriormente se transmitirán estas a nuestro tallerista en la ronda de preguntas y comentarios. La sesión está siendo grabada y o transmitida a través de las redes sociales del Congreso. A continuación, hago lectura de la hoja de vida de nuestro tallerista. Víctor Adolfo Cárdenas Pérez actualmente es docente de matemáticas en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM. Se ha desempeñado como docente durante 4 años en la UPNFM, incluyendo una estancia en la sede central. Egresó de la carrera de matemáticas del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula en el 2015, estudiar la maestría de matemáticas puras en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y actualmente está estudiando el doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Ha cursado diversos cursos y diplomados relacionados a la educación matemática, geometría y educación superior. Ha participado en eventos tanto nacionales como internacionales de ciencias matemáticas, como el Congreso de Matemática Educativa que organiza el Departamento de Ciencias Matemáticas de la UPNFM, el Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, el SAMS en The Ohio State University, y además sus intereses de investigación están relacionados a las matemáticas puras y a la matemática educativa. Espero que disfruten el taller y les dejo con el magíster Víctor, nuestro tallerista en esta ocasión. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Dani, por tu introducción. Muchas gracias a todos los participantes que me están acompañando tanto en la sede de Tegucigalpa, en el Laboratorio de Matemáticas, y como también, bueno, a los estudiantes, participantes y colegas pues, que en este momento están acompañándome aquí en una de las aulas de posgrado en la cual estamos impartiendo pues este taller. Eh, no sé si me confirman ahí en Tegucigalpa porque todos están listos, igual aquí, computadoras listas. Bien. No sé quién me puede confirmar ahí en laboratorio. Colega, ya le digo. Todo listo, dicen, compañero. Todo listo. Bueno, entonces vamos a ir compartiendo aquí algo. Permítame. Vamos. Voy a compartir toda la pantalla porque necesito presentar algunos recursos primero antes de que empecemos con el taller. Como el título dice, vamos a estar trabajando con GeoGebra, en GeoGebra y PSPP en temas de estadística. La idea de este taller es que nosotros podamos conocer un poco más sobre lo que es GeoGebra y sus bondades en algunas otras ramas, otras herramientas que puedan poseer, ya que nosotros como docentes, ¿verdad?, de matemáticas,
Creo que GeoGebra se ha convertido en uno de los instrumentos por excelencia que, pues, que estamos utilizando para, tanto para hacer gráficas, hacer figuras geométricas, y es el primer programa que se nos viene a la mente, o es uno de los primeros programas que nos viene a la mente cuando eh, hablamos de softwares matemáticos, ¿verdad? Sin embargo, GeoGebra es es uno de los programas que prácticamente solo es conocido por su funcionalidad algebraica, su funcionalidad geométrica, y si bien pues es lo que más utilizamos en este software, para lo que más lo necesitamos, pero quiero que en este día nosotros podamos descubrir que podemos hacer otras actividades eh, básicas como tales, que no necesariamente implica pues la geometría, sino que implicaría pues el uso pues de algunos contenidos que muchos de nosotros, o creo que todos los que están presentes, tanto en Tegucigalpa como aquí en San Pedro Sula, pues ya hemos estudiado. Me refiero pues como contenidos de medidas de tendencia central, tablas de frecuencia, gráficos y algunos otros temas adicionales pues que vamos a estar retroalimentando con estos software, como por ejemplo la parte de regresiones, eh, que, bueno, muchos de nosotros hemos trabajado gráficos de dispersión y hemos buscado buscar modelos de aproximación de regresiones que, pues, que sean aproximaciones a esos datos dispersos, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros, el programa que más utilizamos para esos casos pues, prácticamente es Excel. Sin embargo, GeoGebra también es un software que podemos utilizarlo para este caso. También quiero mencionar algo antes de que iniciemos con con las actividades, y es que dentro del Departamento de Ciencias Matemáticas eh, hemos, hemos organizado. Bueno, prácticamente ya llevamos 2 años construyendo el proyecto, que es el Instituto GeoGebra Honduras. Es un proyecto pues que prácticamente lo inició el profesor Levi Castro, que me parece haberlo visto conectado en esta sesión. Entonces, gracias a la iniciativa del profesor Levi Castro y algunos colegas como el profesor Ocampo, el profesor Luis Ramos y otros colegas que, bueno, ahorita no podría mencionar todos los nombres, pero tuvimos a bien hacer algunas reuniones para irle dando vida pues a este proyecto. Eh, entonces, aquí quiero presentar en Facebook, pues se cuenta con una página, Instituto GeoGebra Honduras, en la cual pues eventualmente vamos a estar alimentando pues de más información, más datos, una vez pues ya esté más definido pues sus objetivos, las actividades que se organicen en este proyecto. Entonces es un proyecto que va encaminado pues a fortalecer todas estas competencias eh, matemáticas y especialmente en el campo pues de los softwares como Sergio Gebra. Eh, bueno, entonces, ya para ir iniciando, vamos a cerrar aquí porque quiero compartir únicamente. Vamos a ver. Bueno, creo que sí me va a tocar volver a compartir toda la pantalla, porque es que voy a estar necesitando ir cambiando de documentos y de ventanas. Bueno, entonces, vamos a trabajar en GeoGebra y PSPP con eh, con algunos problemas, algunas actividades. Así que yo les voy a pedir a todos que en este momento tengamos listo GeoGebra, GeoGebra 5, ¿verdad? También se puede con GeoGebra 6, pero yo prefiero el programa GeoGebra 5 porque es un poco más estable en comparación que el GeoGebra 6. Entonces, ahí en el laboratorio de matemáticas, aquí los compañeros que están acompañándome, podamos abrir ya el programa de GeoGebra 5. Entonces, si usted abre eh, GeoGebra 5, en este momento aquí lo estoy abierto,
estoy abriendo. Yo creo que la mayoría ya conoce las ubicaciones de casi todos los elementos, ¿verdad? En la parte superior, quiero ocultar esto. Ahí está. En la parte de arriba, pues tenemos unas barras, unas pestañas donde podemos encontrar múltiples opciones. Tenemos barra de herramientas. En la parte izquierda, una vista gráfica donde aparecen, pues, o van a ir apareciendo algunos elementos que vamos a ir construyendo. Y por defecto nos aparece una vista gráfica. Esta vista gráfica, por ahora, no la vamos a ocupar. Sin embargo, no la voy a cerrar porque ahí se van a ir apareciendo pues algunos datos que se van a ir construyendo. Entonces, nos vamos a ir a la parte derecha de nuestro panel y le vamos a dar clic. Entonces, al hacerle clic en esta parte, no sé si todos me van siguiendo aquí, ¿ok? En la parte derecha, si le damos un clic, vamos a observar que aparecen varias opciones de trabajo. Como le digo, cuando nosotros abrimos GeoGebra, lo primero que pensamos es que lo voy a usar para cuestiones de gráfica de funciones y cuestiones de construcción geométrica. Pero aquí tenemos también, bueno, cuando digo geométrica me refiero más que todo a segunda dimensión, 2D. Sin embargo, también tenemos la opción para gráficos en 3D, hojas de cálculo y una cuestión bien eh, curiosa, eh, la parte de probabilidad. Entonces, con estas dos partes vamos a estar trabajando el día de hoy y vamos a darle clic en hoja de cálculo. Bien. Entonces, ya cuando hemos abierto la hoja de cálculo, no sé si todos vamos bien. Abramos la hoja de cálculo. Permítanme. En el lado derecho damos clic y damos clic en hoja de cálculo. Bueno, este panel de hoja de cálculo nos va a aparecer principalmente en el lado izquierdo. Yo consideraría que lo movamos un poco hacia el lado derecho en la parte de hoja de cálculo. Mantenga presionado con un clic para arrastrarlo. Trate de arrastrarlo a la parte derecha. Ya les voy a decir por qué. ¿Vamos bien? ¿Todos aquí ya? ¿Ahí atrás? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, si hay alguna persona pues, que me pueda estar apoyando ahí, mencionándome cómo vamos desde Tegucigalpa, pues le agradecería porque así estoy seguro que vamos en orden. Bueno, pudieron observar que cuando abrimos la hoja de cálculo se desapareció la vista algebraica, ¿verdad? Yo consideraría que esa vista algebraica es necesario mantenerla. Entonces, nos vamos a ir a la parte de arriba, la parte superior, y le damos clic en vista y buscamos la parte de vista algebraica. Asimismo, en la parte donde nosotros introducimos información como comandos y cualquier otro dato, también pues ha desaparecido. Entonces, otra vez nos vamos a vista, la parte superior, vista, y buscamos barra de entrada. Entonces, ya con estas cuatro ventanas, pues deberíamos de estar listos para ir trabajando con las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, tengo mi hoja de cálculo en el lado derecho, una vista gráfica en la parte central, una vista algebraica en el lado izquierdo y una barra de entrada en la parte inferior. Entonces, con esto vamos a estar trabajando. Bueno,
Vamos a ubicarnos en la hoja de cálculo, en la primera celda. Al igual que un Excel, aquí en esta hoja de cálculo de GeoGebra, nosotros tenemos las columnas etiquetadas con letras y las filas con números. Entonces, la primera celda, pues, la celda A1, la siguiente en la columna A2 y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a ubicar en la primera columna, en la primera celda, y yo quiero que en este momento de, de la celda A1 hasta la celda A20, solamente vamos a introducir 20 datos para no hacer bien extenso esto. Entonces, de la celda A1 hasta la celda A20, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que usted me coloque aleatoriamente números del 1 hasta el 10, por decirlo de esa manera. Entonces, quiero que usted me coloque aleatoriamente. Yo aquí voy a colocar 2, 3, 4, 3, 6, 4, 8, 6, 9, 7, 8, 6, 7. Del 1 al 10, usted quiera. Solo 20 datos coloquemos. De hecho, este ingreso de información pudimos haberlo hecho no necesariamente en forma vertical. También pudimos haberlo hecho de forma horizontal y también de forma rectangular. Como aquí tengo 20 datos, pude haber construido un rectángulo de 4 por 5 o 5 por 4 o 2 por 10 o 10 por 2. Entonces, hay diversas formas en este caso, de ingresar esta información para lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos de forma de una columna, podía haber sido de forma horizontal o pude haber ingresado la información en forma rectangular, como este caso, así como lo estoy marcando. En este rectángulo ingresar los 20 datos. Pero para no perdernos, de forma en columna. Bueno, vamos a empezar entonces buscando pues las medidas de tendencia central. ¿Cómo nosotros calculamos las medidas de tendencia central? En este caso en GeoGebra. Y son actividades que nosotros podemos ir haciendo pues con estudiantes ya de tercer ciclo común, donde se empiezan a ver estos contenidos. Para esto, nosotros vamos a necesitar, no vayan a hacer lo que voy a hacer ahorita, porque necesito escribir algo. Con este lápiz, bueno, voy a marcar un poco lo que son los comandos que vamos a estar utilizando. Para moda, creo que no, me sale mejor escribir en Word. Aquí. Entonces, para los comandos que vamos a estar utilizando, si yo quiero ingresar o quiero buscar, por ejemplo, la moda, pues yo voy a escribir moda. Y entre paréntesis, ¿qué voy a escribir? Voy a decirle al programa cuál es la lista de datos a las cuales yo quiero que se le calcule pues la moda. En este caso, como lo hice de forma de columna, entonces sería de la A1 hasta, y coloco 2 puntos, hasta la A20. Entonces, prácticamente este sería el comando que nosotros vamos a escribir en nuestra barra de entrada. Entonces, regreso, la parte de abajo, en la parte inferior, en la barra de entrada, ahí escribimos moda y vean que ya cuando escribo moda, nos aparece la descripción, entre paréntesis, lista de números. Entonces, abrimos los paréntesis y escribimos A1, que es la primera celda, 2 puntos para indicarle hasta dónde voy a llegar, y A20. Y vean que el resultado que nos ha aparecido. Bueno, en mi caso, no sé los resultados que a ustedes les apareció, porque pueden ser diferentes. En mi caso, me aparece que en la lista, el número 6, 7 y el 8 son los valores más repetidos. Eso quiere decir que la lista que yo acabo
agregar pues es una lista trimodal. Es decir, que tengo tres modas para este dato, para estos datos. No sé de aquí qué resultado le dio. ¿Ah? Solo fue un número. ¿Ah? El 8. ¿Otro dato? 7, 5, 6. Ajá. ¿Y ahí en Tegucigalpa lograron hacerlo? Vamos a ver, quiero participación, porque es un taller. Todo bien, Víctor. Ajá. ¿Qué respuestas obtuvimos ahí? ¿Qué respuestas dicen? Escriban en el chat las respuestas. En el chat le van a contestar, compañeros. En el chat. Ellos están conectados también por Zoom. Sí, todos están por Zoom y están aquí en el taller perdón, en el Ok. laboratorio. Bueno, si me pueden contestar entonces por Zoom. Mm. Ok, he recibido respuestas del profesor Leví, de Anthony Amador. Bueno, Anthony Amador veo que también obtuvo respuesta, en este caso bimodal, ¿verdad? O sea, obtuvimos dos modas. Bueno, igual Melissa. El profesor Leví entiendo que fue tres, ¿verdad? La moda que obtuvo. Bueno, entonces, sigan participando entonces. En mi caso, pues la moda me salió 6, 7 y 8. Vamos a continuar con las siguientes medidas de tendencia central, porque si no se nos va a ir el tiempo. La siguiente medida de tendencia central que vamos a utilizar es media. Y la media, pues, al igual que en la moda, vamos a hacer la misma lógica. Simplemente lo que va a cambiar es el comando. Entonces vamos a escribir media y entre paréntesis A1 hasta A20. Entonces en la barra de entrada, media, desde la A1 hasta la A20. Le dan enter y en este caso, pues tienen que obtener solamente un valor. En mi caso, pues obtengo 6.4. Eso me quiere decir que el promedio de la lista que acabo de agregar en la hoja de cálculo es 6.4. Me gustaría pues que todos me puedan compartir cuáles fueron sus respuestas. ¿El mismo número de la moda. 5.85. ¿Otra? Ok, muy bien. Y ahí por Zoom vamos a ver eh, qué respuesta obtuvimos con la media. ¿Nadie todavía? Vamos, sin pena. Repito,
que el profesor Levy le da 5.85, la media. Repito, en la barra de entrada usted coloca media, abre paréntesis y coloca la lista A1, 2 puntos, A20. Ah, ok. Profesor Levy me está informando sobre los resultados de algunos estudiantes. La Irsa 5.85, Catherine 5.1, Nicole 4.9. Muy bien, gracias, profesor Levy. Continuamos. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La misma lógica, mediana, y colocamos la lista A1 hasta A20. Mediana. Y le damos Enter. En este caso, obtuve un resultado de 7. ¿Cómo puedo interpretar en este caso el resultado de la mediana? Que el 50% o menos, los datos están o son menores a, en este caso, menores o iguales a 7. Eso es con respecto a la mediana. Bueno, ahorita voy a pausar con la consulta. Ahí me pueden ir compartiendo los resultados. Ahora quiero que verifiquemos la parte de los percentiles. ¿Cómo nosotros calculamos los percentiles? Recuerden que la mediana prácticamente es el percentil 50, es el cuartil 2, es el decil 5. Entonces, sin embargo, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el percentil 25, que es el cuartil 1, o quisiera calcular cuál es el cuartil 3 o el percentil 75, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es escribir percentil. Lo voy a escribir en Word para que lo visualicen de forma clara. Vamos a escribir percentil y luego la lista. En este caso, de A1 hasta A20. Vamos a colocar una coma porque percentil puede ser cualquier valor, ¿verdad? Del percentil 1 hasta el percentil 100 prácticamente. Entonces, en percentil vamos a decir cuál es el porcentaje que queremos, pero lo vamos a escribir en decimales de 0 a 1. Es decir, si yo quiero el percentil 25, yo tengo que decir 0.25. Y cierro paréntesis. Entonces, percentil de A1, 2 puntos, hasta A20, 0.25. Con ese 0.25 le estoy indicando a GeoGebra que quiero que me encuentre cuál es el percentil 25. Voy a regresar a GeoGebra, percentil, desde A1 hasta A20, 0.25, que es lo que estoy indicando en este momento para el percentil 25. Y le damos Enter. En mi caso, me da 4.25. ¿Cuánto les da aquí? 3.25. 2, 4. Ajá, muy bien. Y vamos a ver, en Tegucigalpa, ¿cuánto le dio el percentil 25? ¿Qué resultados obtuvimos? Antonio Amador nos dice que 3.25. Tenemos otra respuesta de Catherine 2.25, David 3, Alex 2. Entonces, ¿qué interpretación le damos en este caso al percentil 25? Que en este caso el 25% de los datos o menos, o menor prácticamente, está o sea, son menores a 4.5, ¿verdad? En este caso. Bueno, y así nosotros podemos calcular cualquier otro valor de los percentiles. Podemos decir percentil A1 hasta A20, y decir, bueno, 0.80
que en este caso sería el percentil 80 o el decil 8, ¿verdad? Percentil. En este caso estoy calculando el percentil 80, que es lo mismo que decir el decil 8, que en este caso estoy verificando qué está ocurriendo con el 80% de los datos. Pues en este caso nos dice que el 80% de los datos son menores o iguales, en este caso a 8. El 80% de los datos son menores o iguales a 8. Bueno, entonces ya con esto hemos retroalimentado la parte de las principales medidas de tendencia central, que son los, lo de la moda, media, mediana y los percentiles, ¿verdad? Bueno, pero eh, qué otro contenido se nos es importante al momento de trabajar con la estadística descriptiva? Pues en nuestro caso, la tabla de frecuencia, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos, son 20 datos, ¿verdad? Nosotros podríamos construir una tablita y hacer un conteo uno por uno, pero supongamos que nosotros tenemos, porque la intención aquí no es que vamos a analizar una cantidad bien pequeña de datos. La idea es que tengamos una cantidad exageradamente grande y que nos cueste, tengamos mucho trabajo, pues analizar esta información de forma manual. Entonces, para eso necesitamos programas. Entonces, imaginen que tengamos 1000 datos. Entonces, ¿cómo yo puedo ir haciendo ese conteo de cada categoría? Pues, como les digo, Excel lo puede hacer, pero la idea es ir buscando otras alternativas, ¿verdad? Imagínense que en algún momento le aparezca la famosa frase ahí de que se ha caducado tu software o se ha vencido tu licencia. Entonces no tenga otra opción de que buscar otro programa. Pues en este caso vamos a buscar la tabla de frecuencia. Para eso vamos a utilizar el comando, como estamos en español, tabla frecuencia. Tabla frecuencia. Ese va a ser el comando. Hay que tener cuidado de cómo lo escribimos. Tabla con la T mayúscula, frecuencia con la F mayúscula y abrimos paréntesis de A1 hasta A20. Ahora, en este caso, en GeoGebra 5 tenemos que indicarle de cuánto en cuánto va a ser ir haciendo ese conteo. Y en este caso lo va a ir haciendo de uno en uno. En GeoGebra 6 no es necesario decirle esto. Es decir, cuando nosotros hacemos una tabla de frecuencia, lo más lógico es que vamos a hacer el conteo de uno en uno. Pero aquí en GeoGebra 5 pues hay que indicarle eso. Entonces colocamos. Entonces, repito, tabla frecuencia, abrimos paréntesis, A1, 2 puntos, hasta A20, coma, 1, y le dan enter. Entonces, tabla frecuencia, perdón, es tabla frecuencias, con S, frecuencias. Hay que colocarle una S, tabla frecuencia. Luego colocamos A1 hasta A20, coma, y colocamos 1. Vean que ya se va a ir, ya va a ir apareciendo una tablita. Ya va a ir apareciendo una tablita en nuestra vista gráfica, que es la tabla de frecuencia que nosotros solemos hacer, ¿verdad? Solo que aquí el programa le da el nombre de recuento, pero cuando nosotros hacemos tabla de frecuencias, nosotros solemos colocar aquí, en vez de valor, colocamos categoría y en vez de recuento, pues colocamos frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros solemos hacer, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, si usted viene y necesita, digamos, construir una tabla de frecuencias de una gran lista de datos, usted solo viene, lo busca en GeoGebra, hace el recuento en GeoGebra y hace una captura de pantalla, ¿verdad? Captura la pantalla y lo pega en Word. Ahora, este es la frecuencia, como decir,
no, no, bueno, no sé si estará bien lo que voy a decir. Sería como decir la frecuencia normal, la frecuencia usual, o el recuento normal. Porque también tenemos otro tipo de frecuencia, que es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, para la frecuencia acumulada, el comando que vamos a utilizar es prácticamente bueno, la misma dinámica. Solamente quiero hacer una pausa para saber cómo vamos. No sé si aquí logran construir la tabla de frecuencia. Todos. Ahí atrás. ¿Ah? No logro encontrar la tabla. Sí. Y ahí en Tegucigalpa, ¿cómo vamos? Bueno, vuelvo a repetir. Eh, Usamos el comando tabla frecuencias. Aquí me había faltado una S. Me están diciendo que va todo bien. Tabla frecuencias, abrimos paréntesis. Bueno, me dicen que tienen algunos comandos desconocidos ahí. Vuelvo a repetir, tabla frecuencias. Tienen que colocarlo tal y como lo estoy mencionando aquí. Tabla frecuencias, entre paréntesis, A1, dos puntos, hasta A20, porque es la lista que nosotros tenemos, coma 1. Y cerramos los paréntesis. Entonces, ya con esto, nosotros le damos Enter en la barra de entrada y nos debe aparecer una tablita. Vamos ahora con la tabla de frecuencias acumuladas. Voy a ir escribiendo aquí en Word porque para que lo miren mejor. Ustedes bueno, aquí con su computadora en GeoGebra y de allá en Tegucigalpa, ustedes vayan escribiéndolo de un solo en la barra de entrada. Yo lo hago en Word para que lo miren más grande. Van a escribir tabla frecuencias, igual como el anterior. Abren paréntesis, pero ahora en vez de escribir la lista de datos, vamos a colocar true. Y luego vamos a colocar la lista de datos que vamos a analizar, de A1 hasta A20. Entonces, ese es el comando que nosotros vamos a escribir en la barra de entrada. Tabla, frecuencias, abrimos paréntesis, true, punto, A1 hasta A20. Sí, true, coma, true, y seguido una coma. Vamos a ver. Tabla, frecuencia, sí. El resultado cuando se construya la tabla va a aparecer prácticamente montada en la tabla anterior. Tabla, frecuencias, abrimos paréntesis, true, y luego la lista. A1, dos puntos, A20. Si se equivocan en algún dato, en alguna coma o algo, le agregan algo adicional a lo que les estoy diciendo, lo más seguro es que le va a aparecer algún error o comando desconocido. Entonces, pueden observar que en este caso ya me apareció la tabla de frecuencias acumuladas. Permítame, quiero visualizar a ver qué tabla frecuencias. Sí, me mandaron ahí de que a alguien le apareció un error, pero yo lo veo bien. Tabla frecuencias. Eh, consulto si me pueden responder desde Tegucigalpa. La persona lo volvió a trabajar.
Lo volví a intentar. Sí, listo. Intente con el otro de frecuencias acumuladas. Tabla, frecuencias, abrimos paréntesis, true, coma, A1 hasta A20 y cierra paréntesis. Trate de no dejar también espacio al inicio de la T. Si deja un espacio ahí también va a haber algún error. Ujú. Bueno, ¿y los demás cómo vamos? ¿Aquí lograron construir? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, esperaría que vayan todos bien ahí en Tegucigalpa. Vamos a ver. Bueno, entonces ya con esto cerramos la parte de las tablas de frecuencia, la frecuencia usual, la normal y la frecuencia acumulada. Ahora vamos a la otra parte que ya para ir finalizando con la parte de estadística descriptiva, vamos a ubicar la primera celda y vamos a arrastrarlo, perdón, vamos a seleccionar, quiero decir, a ver aquí, vamos a seleccionar de un solo eh, toda la lista. Si se les eh, copió el primer valor por lo que yo había hecho anteriormente, en todas las celdas solo regresen con la flecha de aquí arriba en deshace para regresar a la lista original que tenía. Entonces seleccionen de un solo todos los datos. Ah, ok. Bien, excelente que hayan resolvido, ya hayan resuelto. Perdón. Bueno, entonces seleccionamos todos los datos y vean que como estamos ubicados ya en la hoja de cálculo, en la parte de arriba, en la parte superior, ha desaparecido prácticamente casi todas las herramientas usuales de geometría y solamente nos han aparecido algunas otras opciones específicas para, en este caso, para estadística. Vean que aquí nosotros tenemos la opción para sumar todos los datos, para calcular la media sin el comando, pero quise trabajarlo con comando porque no hay un botón específico para moda, para media, entonces quería trabajarlos todos con comando, pero sí tenemos aquí una opción para calcular la media de un solo, hacer un reconteo que nos diga cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Tenemos aquí otras opciones, pero lo que nos interesa eh, es en este caso el análisis de una variable, que es donde tenemos los gráficos. Entonces, dámosle clic en esta parte y nos va a aparecer esta especie de ventanita que nos dice desde A1 hasta A20. Entonces, aquí en esta ventanita lo único que vamos a hacer es darle clic en Analiza. Si se ve todo acumulado, usted puede jugar con el tamaño de los paneles para que visualice mejor los datos. Bueno, en esta parte, en la parte derecha, es donde nos apareció el panel de los gráficos. Entonces, vean que por defecto nos aparece la parte de histogramas, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, en histogramas, a la par hay como una ventanita, perdón, un deslizador. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es este deslizador? Lo vamos a ocupar para agrupar datos o para decirle al programa, eh,
de cuáles, cuántos grupos o cuántas clases voy a necesitar que me muestren pues las barras del histograma. En este caso que yo tengo el deslizador en 10, prácticamente le estoy diciendo al programa GeoGebra, quiero que me agrupe los datos en 10 categorías o en 10 clases. Sin embargo, yo aquí puedo observar en la información que yo tengo o que yo ingresé en el programa, que el valor más pequeño que ingresé fue 2 y el más grande que ingresé fue 10. Entonces, si a 10 le resto 2, eso me da 8. Eso quiere decir que 8 sería el rango en que tengo los datos para este conjunto de datos. Entonces, si yo vengo y muevo el deslizador en 8, entonces ahí yo tendría prácticamente un histograma por dato. Es decir, la primera barra representa en este caso al 2. La segunda barra representa pues al 3, el siguiente a 4, el siguiente a 5 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero tener un histograma por categoría o por dato, tengo que saber cuál es el rango de mis datos. Ahora, si nosotros tenemos o tuviésemos una gran cantidad de datos, por decirlo de esa manera, ¿cómo usted podría saber cuál es el dato más grande? Pues ya hace un momento lo habíamos mencionado. Simplemente selecciona los datos y en esta cuarta opción, usted viene y le pide el máximo. Y vea que aquí en la vista algebraica me dice que es el 10. Ya me lo encuentra, me lo logra localizar. Si queremos saber cuál es el mínimo, pues otra vez selecciono y busco el mínimo. Me va a decir que es 2. Entonces, el rango de un conjunto de datos es la resta del máximo del mínimo, con el mínimo. Entonces, 10 menos 2, en mi caso, me da 8. Por lo tanto, si quiero un histograma, estoy repitiendo lo que dije hace un momento para que vayamos al día. Si yo quiero un histograma por cada dato, entonces necesito que el deslizador esté en el número correspondiente al rango, en este caso 8. Vean qué pasa si yo vengo y muevo, por ejemplo, digamos a 4, el deslizador a 4. Lo que ha hecho el programa GeoGebra es que me ha agrupado los datos en 4 clases. En este caso, podemos observar, si visualizo la tabla de frecuencia que hace un momento habíamos encontrado, aquí la tengo, prácticamente me agrupó la categoría 2 y 3, la 4, 6, la 7, 8 y la 9 y 10. Entonces, la primera clase sería el intervalo de 2 a 3, la segunda clase de 4 a 5, la tercera clase de 7 a 8 y la cuarta clase de 9 a 10. Entonces, en la primera clase el recuento es 3. Entonces, vean que aquí llega hasta 3. En la... Ah, ok. No, aquí no me agrupó del 4 al 6. Creo que lo hizo aleatorio. 2. Ah, no. Ya entiendo qué fue lo que ocurrió. Como aquí no está el 5, entonces prácticamente lo que me agrupó fue el 4 y el 5, ¿verdad? 4 y 5, entonces sería 2, ¿verdad? Me agrupó el 6 y el 7. 6, 7, entonces 4 más 4 me dio 8, ¿verdad? Y me agrupó el 8, 9 y 10. Esa sería la cuarta clase que me ha creado GeoGebra. El intervalo de 8 a 10. Entonces aquí el recuento sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Bueno, eh, pero no voy a profundizar mucho en esta parte, porque aquí lo que quiero que veamos en GeoGebra es que también tenemos diagrama de barras. Usted puede buscar acá, no sé si vamos todos al día.
Pueden buscar aquí diagrama de barras, pueden buscar aquí diagrama de puntos, bueno, aquí tallo y hojas, diagrama de cajas, ¿verdad? Ahora, aquí el único gráfico que no nos aparece es el gráfico de pastel, ¿verdad? Bueno, algunos le llaman gráfico pastel, otros le llamamos gráfico circular. Entonces, el único que no aparece es el gráfico circular y lamentablemente ese sí tendríamos que construirlo, pues prácticamente a pura fuerza bruta, utilizando las herramientas que nos presenta GeoGebra con la parte de geometría. Bueno, ahora, con estadística descriptiva en la parte de GeoGebra es todo lo que nos proporciona. Bueno, probablemente hay algunos otros datos que en este momento no les estoy mostrando, pero eso sería la parte de estadística descriptiva. Ahora, antes de pasar al programa PSPP, quiero que todos lo abran, ¿verdad? Quiero que abramos el programa PSPP. Búsquenlo en la computadora. Para hablar un poco sobre ese software, PSPP es un programa creado por una organización o un proyecto llamado GNU Project o GNU Project, eh, que prácticamente es de las mismas organizaciones que se encargan de crear softwares libres, como por ejemplo Linux. Y este programa PSPP es prácticamente la versión gratuita de SPSS. Yo creo que todos hemos en algún momento utilizado SPSS y en la mayoría de nuestros casos creo que hemos tenido que recurrir pues al craqueo, ¿verdad? Para poderlo tener en nuestras computadoras. Sin embargo, la realidad es que nosotros no ocupamos el 100% de SPSS, solo ocupamos unas ciertas herramientas, como por ejemplo para realizar correlaciones entre dos variables o bueno, principalmente para realizar correlaciones. Para eso que lo ocupamos y para calcular pues las medidas de tendencia central. Ok, entonces quiero que me informen si ya tienen abierto el programa. Aquí, ¿ya? En Tegucigalpa, ¿cómo vamos? Bueno, estaba viendo un comentario ahí que algunas plantillas se pueden hacer desde Word. No sé a qué se refiere, si los gráficos, o no sé si leí muy tarde el mensaje. Sí, muchas de estas cosas se pueden hacer en Word, se pueden hacer en Excel. La idea es que nosotros conozcamos otros programas que podamos utilizarlos pues para hacer estos cálculos, ¿verdad? No solamente tener o confiarnos en algunos software pues de Office. No sé si todos allá en Tegucigalpa tienen abierto el programa ya. Me confirman, por favor, para estar seguro. Ok, sí, es que no tenía. Ok, ya tengo aquí el programa. Se supone que debe visualizarse. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa, la primera parte que nos va a aparecer es eh, esta tabla, ¿verdad? Es como una hoja de cálculos también. Sin embargo, en esta hoja lo que nosotros vamos a hacer es describir las variables que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como solamente estoy
utilizando pues una columna, porque lo que vamos a hacer es trasladar estos datos de aquí al PSP. Entonces, solo necesito una variable. Colóquenle el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a colocar la variable, el nombre de, y le doy Enter. ¿Sí? Entonces, me va a aparecer aquí el ancho 8 y el decimal por defecto me aparece 2. Sin embargo, el decimal, permítanme, el decimal, sí necesito que lo coloquemos en 0 para efectos de este ejercicio. Entonces, ubiquen el decimal en 8, el ancho no importa, perdón, el decimal en 0, el ancho no importa que sea 8, y la etiqueta, aquí pues denle un, pues, bueno, la etiqueta es para darle como el nombre real a la variable. Entonces, en este caso, en la etiqueta, pues ustedes pueden colocar cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí notas de la prueba. Entonces, esta va a ser la etiqueta de la variable que acabo de crear. Por el momento, es lo único que necesitamos. Crear una variable que el decimal sea 0 y que la etiqueta, que tenga un nombre de etiqueta. ¿Por qué? Porque cuando analicemos los datos, cuando el programa nos proporcione toda la información, pues va a ser necesario pues, que tenga, que se señale pues, de qué estamos hablando en esos resultados. Ahora, ya lista nuestra vista de variables, le vamos a dar clic en la vista de datos. Como les digo, esto es prácticamente parecido a SPSS. Y vean que en la vista de datos ya aparece la primera columna con D. Y si ubican el puntero del mouse sobre esa letra D o sobre esa variable, les va a aparecer la etiqueta, que sería nota de la prueba, ¿verdad? Entonces, aquí en esta lista, ustedes pueden venir y aquella lista de datos que teníamos en GeoGebra, lo voy a dar copiar y pegar para que estemos analizando los mismos datos. Pero si ustedes quieren, pueden volver a colocar unos 20 datos nuevos, desde el 1 hasta el 20, para efectos de este ejercicio. Yo simplemente le voy a dar copiar y pegar. Tenía 22 datos. Víctor, Permítanme. hola Víctor, soy yo Dani, perdón. Nos consultan Sí. si desde Dígame. ahí, desde San Pedro, se puede habilitar la cámara de un participante que es profesor de ahí de San Pedro para que los demás vean lo que estás haciendo. No he entendido muy bien el mensaje, pero si a lo mejor Vivian está en la sala, si nos puede aclarar. Hola, Perdona. buenos días. Sí, es que me están solicitando habilitar la cámara de un profesor del Centro Regional de San Pedro Sula para poder compartir, que pues, se pueda ver lo que usted está haciendo, profesor. Solo es habilitar la cámara del participante. La cámara de participantes. No estamos, no está visualizando aquí con mi cámara. No sé si el profesor está y no puede aclarar la solicitud. Sí, porque no les entiendo la verdad. Sí, igual, perdón, Víctor, sí, porque tampoco no queda claro exactamente qué es lo que piden. Profesor Edgar. Profesor Edgar no está aquí. Bueno, pero yo consideraría que Sigue siguiéramos entonces, sigue. que ya se nos va a acabar bueno, no sé cuánto llevamos. No, ya llevamos una hora, ¿verdad? Bueno, continuemos. Entonces, son 20 datos. Sí, lo que pasa es que en esta celda
En la celda 21 y en la 22 se me había agregado los resultados del máximo y del mínimo, ¿verdad? Entonces, solo los 20 primeros datos es lo que ocupamos. Entonces, en este programa, voy a borrar aquí el 10 y el 2. Si logran saber qué es lo que necesitan, entonces me lo aclaran. Entonces, del 1 al 22, tengo los datos, perdón, del 1 al 20. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues primero quiero calcular cuáles son los estadísticos descriptivos. Ya esto es para un poco más de investigación, un poco más científico, al momento que nosotros hacemos una tabla con los datos en orden. Entonces, aquí sí lo vamos a poder hacer. Nos vamos a analizar en estadística descriptiva y buscamos aquí frecuencias. Entonces le damos clic en frecuencias. Repito, analizar, estadística descriptiva, frecuencias. Aquí en esta parte, nosotros vamos a tener solamente una variable. Vean que en el lado, permítanme, vamos a ver, la asistencia. En el lado izquierdo nos dice nota de la prueba. Esa es la única variable que estamos trabajando en este momento, nota de la prueba. Entonces, la seleccionamos de manera que esté en color azul y le damos clic en esta flechita para que se incorpore en en la cajita de variables. Ven que aquí ya se ha transformado su nombre a la variable D, que esa es la variable que estamos trabajando. Y en la parte de abajo, vean que aparece estadísticos. Tenemos media, tenemos desviación estándar, el mínimo máximo que estábamos buscando hace un rato. Tenemos varianza, error estándar en la media, simetría. Simplemente voy a dejar activado media, desviación estándar, mínimo, máximo, la mediana. ¿Dónde está la mediana? Abajo. La mediana y la moda, que aquí se llama modo. Bueno, pero antes de darle OK, no me vayan a adelantar. Quiero que también el programa, vean la importancia de este programa, me puede proporcionar la mayoría de los datos que requiero. Le voy a pedir que también me dé los gráficos. Entonces le doy clic en gráficos y aquí en gráficos me aparecen varias opciones. Me aparece histograma, le voy a dar clic en dibujar histogramas. Me aparece también dibujar diagramas de barra, también se lo voy a pedir. Y diagramas de sectores, que diagramas de sectores pues es el mismo gráfico pastel que le llaman varios o gráfico circular. Entonces también le voy a pedir que me dé el diagrama de sectores y le voy a dar continuar. Antes no le van a dar OK todavía. Tenemos también a la parte de gráficas tabla de frecuencias. En tabla de frecuencia me voy a verificar que esté seleccionado la parte de siempre. Mostrar tabla de frecuencia siempre. Por defecto siempre va a aparecer marcado, pero es mejor verificar antes de continuar. Entonces, hoy sí le damos continuar y le damos OK. Por el momento parece como que no ha ocurrido nada, pero la realidad es que por aquí se nos tuvo que abrir otra ventanita de PSPP. Lo buscan. En este caso me apareció esta ventanita. Traten de ampliarla un poco y vean que es como SPS. Es exactamente lo mismo. La ventaja de este programa, bueno, hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es gratis, ¿verdad? Usted lo puede buscar en internet, lo instala y aquí usted sí ya no tiene que preocuparse de buscar la manera de craquear.
Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que, por ejemplo, si usted tiene eh, una computadora con sistema operativo de, ¿cuál es este sistema? De Apple, y alguien me mencionó aquí también como de Chromebook, como que no lo soporta. Entonces, esa sería la desventajas. Solamente se puede trabajar en computadoras con sistema operativo Windows y, por supuesto, en sistemas operativos Linux también, porque cuando tuve una computadora con el sistema operativo de Linux Mint, sí pude instalar, en este caso, PSPP. Pues entonces, quiero que verifiquemos aquí. En los resultados me ha aparecido las estadísticas, media, mediana, modo o moda, desviación estándar, mínimo, máximo, eh, las tablas de frecuencia, ¿verdad? En este caso, las frecuencias normales que estamos trabajando. En este caso, los porcentajes que representa cada dato del total y los porcentajes acumulados. Estoy viendo aquí que tengo perdido un dato. Permítame, quiero ver qué pasó acá. Ah, ok. Bueno, si usted, en este caso, no agregué la información en la celda 21. Tenía 22 datos, pero borré la de 21, pero no borré la 22. Por eso es que aquí, en mi caso, me dice que hay un dato perdido. Vean, tenía 22 casillas, 22 datos, y tengo un dato perdido, que es la celda 21. Sin embargo, ustedes, eh, si solo colocaron 20 datos, le tienen que aparecer perdidos 0 y total 20, ¿verdad? Bueno, no voy a volver a repetir esta parte corrigiendo ese error que tuve. Pero en este caso, el perdido es cuando nos hace falta un dato pues, en la hoja de cálculos. Vean que nos apareció en este caso el histograma, el gráfico circular, que no, o sea, no es tan bonito como nos lo puede proporcionar Excel, pero nos proporciona un gráfico circular y tenemos un gráfico de barras. Bueno, no sé si hasta este punto quedamos todos claros con esta parte. ¿Todos? ¿Y allá en Tegucigalpa? Todo bien. Ahora, me pregunta aquí, ¿esa información se puede copiar y pegar en otro programa como Word? Se supone que sí. Yo por lo general, lo que hago es que eh, si yo quiero trasladar esta información, por ejemplo, a Word, lo que hago es capturar pantalla. Capturo la pantalla de la tabla y lo pego en Word. Lo pego como imagen, correcto. Sí, eso es lo que yo hago. Ok, me avisan que también acá me vamos bien. Muy bien. Excelente. Bueno, ahora ya terminamos con la parte de estadísticos descriptivos. Vamos ahora a hablar un poco de estadística inferencial. ¿Qué podemos hacer con estadística inferencial, tanto en GeoGebra como en PSPP? Bueno, PSPP prácticamente, como les digo, es una versión alternativa de SPSS. Podemos hacer bastantes cosas en él, tanto de estadística descriptiva como inferencial. Pero en GeoGebra sí tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para esa parte. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí yo tengo un documento que después se lo voy a compartir, que es prácticamente lo que estamos haciendo. Pero quiero que nos desplacemos. Vamos a ver al siguiente ejercicio. Todo esto ya lo hemos hecho. Bueno, vamos ahora con
un problema de, primero vamos a hacer el de regresión. Lo tengo aquí abajo. Acá. Okay, vamos a hacer un problema de regresión lineal. Vamos a regresar a GeoGebra. Vamos a regresar a GeoGebra. Y vamos a hacer algo. Vamos a borrar toda esa lista de datos que teníamos en nuestra columna. Borremos. En la vista algebraica ustedes pueden ir borrando lo que les quedó con signo de interrogación. Eso es signo de interrogación. Lo que ocurre es que como ya no hay una base de datos en la cual están analizando la información, entonces por eso quedó con signo de interrogación. Borren todo lo que aparece en la hoja de cálculo. De hecho, si es posible, cierren la ventana que tienen a la par de análisis de datos. Porque lo que vamos a hacer ahora, cuando volvamos a darle a analizar datos, nos va a volver a aparecer otro panel. O sea, se van a ir acumulando un montón de paneles. De hecho, esta vista algebraica pueden cerrarla también. Ya no la ocupamos, ciérrenla y dejen únicamente la hoja de cálculos. Bueno, vamos a crear ahora o vamos a visualizar cómo podemos utilizar GeoGebra con problemas de regresiones o problemas de modelado. Yo creo que muchos de nosotros al inicio de la pandemia pudimos observar cómo un montón de científicos o estadísticos o incluso yo creo que Dani también nos presentó, Dani que está en este momento nos presentó uno de sus trabajos sobre un análisis del comportamiento de los números de casos de COVID-19. Entonces, durante esos primeros días, hubieron muchos colegas científicos, estadísticos, que utilizaban algunos temas de modelado matemático para poder predecir cuántos casos de COVID-19 podrían ocurrir en tanto tiempo. De hecho, existen muchos temas para el cual nosotros podemos hacer predicciones. Por ejemplo, supongamos que hay una cierta empresa que lleva unos 10 años trabajando, por ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí en la primera variable del 1 al 10 para indicar cuántos años lleva esa empresa funcionando. Entonces, el 1 pues, va a decir que es el primer año que va funcionando, o el primer año que funcionó, el segundo año que funcionó, y así sucesivamente. Luego en la columna B, vamos a decir que vamos a indicar un número en millones de dólares de ganancias que pudo haber obtenido esa empresa en ese año. Yo aquí, por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros, los que estamos presentes, somos de matemáticas, así que traten de no colocar los datos de forma lineal. Traten de que sean dispersos. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí 3, 5, otra vez 2, 6, 7, 5, 8, 9, 10 y un 7. O sea, que los datos sean lo más dispersos posibles. Entonces, esa segunda columna, lo que le estoy dando la interpretación es la ganancia en millones de dólares que obtuvo esa empresa en ese año de funcionamiento. Ahora, no sé cuánta fue la ganancia, supongamos que ya lleva unos 15 años esa empresa, pero del año 11 en adelante no publicó nada, simplemente publicó los primeros 10 años. Entonces, quiero saber cuál fue la ganancia o cuál fue probablemente la ganancia en el año 11 o en el año 12, así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un modelo de regresión
vamos a seleccionar todo el rectángulo, las dos columnas. Así que les voy a pedir a todos que seleccionen las dos columnas. ¿Ya? Y nos vayamos a la parte de en el segundo botón de opciones y nos vamos a la opción análisis de regresión de dos variables. Nos va a aparecer este panel, esta ventanita, y le damos clic en analizar. Entonces, lo primero que nos va a aparecer es un gráfico de dispersión, ¿verdad? En mi caso me aparece este gráfico, no sé cómo les aparece a ustedes. Yo supongo que cada uno hizo una distribución aleatoria diferente. En mi caso me aparece este gráfico, pero no me aparece todavía el modelo de regresión que quiero o que probablemente queramos tener. Aquí en modelos de regresión, si yo quiero saber por ejemplo, cuál es el modelo de regresión lineal para ese conjunto de datos, me voy aquí a la parte de abajo donde dice modelo de regresión, le doy clic y me aparecen varias opciones: lineal, logarítmico, polinómico, potencia, exponencial, crecimiento, seno, logística, etc. Eh, los modelos de regresión que más solemos utilizar es el lineal y en todo caso el exponencial. Entonces vamos a darle clic, visualicemos primero el lineal. Supongamos que estos datos llevan un comportamiento lineal. Ahora, ¿qué sentido tiene este caso, este modelo o esta recta? Esta recta es prácticamente el mejor acercamiento que tiene cada uno de estos puntos, la menor distancia posible con respecto a la recta, ¿verdad? Es la menor distancia posible. Entonces, esta recta representa el modelo o representa prácticamente el comportamiento de estos puntos. Pueden observar que en la parte de abajo nos aparece en rojo una ecuación lineal o una función lineal. Y igual a 0.67x más 2.53. No sé a ustedes qué resultado les da, pero les tiene que aparecer en este caso una función lineal por ahora. Entonces, vean aquí abajo, debajo de la ecuación lineal, nos dice cálculo simbólico, x. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir x igual a 11. Le doy enter. Y me dice el programa que para x igual a 11, y es igual a 9.8667. ¿Qué significa este dato? Significa que en el año 11, probablemente la empresa tuvo una ganancia de 9.8667, suponiendo que estos datos tienen un comportamiento lineal. Solo si tienen un comportamiento lineal. ¿A qué se refiere con ese comportamiento lineal? Que cada vez que se vayan agregando más datos, pues en este caso los datos pues vayan teniendo un acercamiento pues a esta recta de la misma forma que están estos otros puntos. Pero supongamos que cuando nosotros graficamos los puntos, observamos que no tienen un comportamiento lineal. Pues usted puede buscar aquí cuál es el mejor comportamiento. Por ejemplo, coloquemos un exponencial. El programa le va a seguir calculando el modelo. Ahora, que sea el más indicado, faltaría que ver, ¿verdad? O sea, usted puede visualizar el gráfico de dispersión y visualizar qué tan dispersos están los datos con respecto al gráfico. Y usted estimar, bueno, este gráfico como que no es el más conveniente posible. Porque aquí pues hay varios puntos que están mucho más alejados que cuando estábamos con el modelo lineal, ¿verdad?
Entonces, en este caso, vean que si suponemos que estos puntos o que estos datos tienen una dispersión exponencial, entonces la empresa pues prácticamente tendría una ganancia o tuvo una ganancia probablemente de 11.1507 millones de dólares o aproximadamente 11.2 millones de dólares. Entonces, esa sería la interpretación que nosotros le daríamos para este resultado. Ahora, la ventaja de GeoGebra con esta parte eh, de estadística inferencial es que nos calcula tanto la ecuación, nos da la ecuación prácticamente y nos permite evaluar los datos que nosotros queremos. Aquí yo evalué para 11, pero yo pude evaluar para el año 15, por ejemplo, y que me da un resultado de 18.3. No sé si todos vamos bien hasta aquí. Ok, bien. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora, esta regresión, nosotros podemos calcularlo también utilizando otros softwares, como por ejemplo Octave. Octave es un programa, es como, bueno, pertenece a la misma familia de GNU Projects o de los programas de software libre de GNU, ya en español, diciéndolo en español, de la misma familia que pertenece PSPP. Entonces, Octave es otro software matemático que es la parte alternativa de MATLAB. Yo creo que también muchos de nosotros hemos utilizado MATLAB. Octave es la versión alternativa. Si usted lo instala en su computadora y lo abre, va a descubrir que la interfaz es exactamente la misma y es más liviano. Probablemente esté más sujeto a algunos errores porque son programas creados por colegas científicos dispuestos a aportar, ¿verdad?, a la ciencia. Y probablemente pues tengan algunos errores. Pero en la mayoría de los casos, pues los resultados pues son exactamente correctos, ¿verdad? Son los mismos que en los programas como por ejemplo de MATLAB o en este caso CPSS. Vamos a irnos eh, a PSPP porque quiero encontrar la regresión lineal ahora usando este programa. Vean que aquí con la estadística descriptiva fue más bonito este programa a diferencia de GeoGebra. Pero vamos a descubrir que GeoGebra es más bonito en regresiones que SPSS o PSPP. Vamos a ver por qué. Bueno, voy a colocar, ahora aquí necesito dos variables. Primero me voy a vista de variables. Aquí tengo la vista de datos, pero necesito la vista de variables porque necesito una segunda variable. Voy a colocar aquí una variable, no sé, M de millones. Le doy Enter. Voy a colocar siempre los decimales en 0 y en la primera etiqueta tenía nota de prueba. Le voy a cambiar la etiqueta a año. Y en la segunda variable le voy a colocar de etiqueta millones de dólares. ¿Ok? Entonces yo espero que vayamos bien con esta parte. Ya tengo descritas las dos variables. Ya con esas dos variables regreso a la vista de datos. Ya estamos culminando, creo que me está saliendo bien el tiempo. Vean aquí que ya tenemos las dos variables. La variable D que ahora representa año. Vean ahí, ya le cambió la etiqueta. Año y millones de dólares. Lo que sí que voy a ir borrando todos los datos. La desventaja aquí es que necesito ir borrando uno por uno. Vayan borrando los datos, solo necesito, recuerden que solo necesitaba 10 casillas, ¿verdad?
Bueno, otra opción, ahorita que recordé, vamos a ver, podían darle clic en en el número y solamente darle clic en eliminar casos. Pero bueno, ya lo hicimos uno por uno. Vamos a introducir ahora los datos. Voy a regresar a esta parte. Voy a seleccionarlo para no volverlos a copiar. O si no, podemos volverlo a hacer al azar, no importa. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O le da copiar y pegar desde GeoGebra. Y aquí en millones vuelven a colocar los datos teniendo cuidado, ¿verdad? Que no tengan un comportamiento lineal, sino que sean los más dispersos posibles para que cuando digo no tengan un comportamiento lineal, me refiero a que los datos no sean exclusivamente pertenecientes a una recta, ¿verdad? A eso me refiero. Bueno, ya tengo 10 años, tengo la ganancia que obtuvo en esos años y ahora yo quiero, no sé si vamos bien. ¿Agregaron las dos variables? Heidi. Bueno, nos vamos a analizar otra vez. Bueno, quiero que aprovechando mientras algunos todavía están poniéndose al día, aquí nosotros podemos calcular varios estadísticos que usualmente necesitamos para nuestros proyectos de investigación cuantitativa. Tenemos, por ejemplo, de comparar medias, lo de medias, prueba de T para una muestra, para muestra independiente, para muestras emparejadas. Sí, ya estamos terminando. De las correlaciones bivariadas, análisis factorial, fiabilidad, y lo que necesitamos es lo de regresión. Y aquí sí solamente me aparece la parte de regresión lineal. La ventaja de este programa, de esta regresión lineal, es que puede ser tanto regresión lineal simple como regresión lineal múltiple. Eh, en este caso, cuando me refiero a regresión lineal múltiple, como todos aquí, la mayoría pues somos de matemática, en regresión lineal múltiple es prácticamente una función de más variables, es decir, más variables independientes, como decir y igual a A1x1 más A2x2 más A3x3. Es decir, que la variable y dependa de más variables y no solamente de una x. Eso es regresión lineal múltiple. Pero aquí, en este caso, los millones de dólares sería la variable dependiente. ¿Depende de qué? Depende de los años. Entonces, en la dependiente colocamos los millones de dólares y en la independiente colocamos el año. Ahora, si hubiera, por ejemplo, otra variable, como por ejemplo, porcentaje de pérdidas en el año, pues esa otra variable podríamos colocarla como variable independiente también. Aquí pueden haber más de una variable independiente. Si hubiera otra variable, por ejemplo, de cantidad de inversiones extranjeras en la empresa, esa sería una tercera variable, pues. Entonces aquí ya estaríamos creando un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces le damos aquí en OK. Bueno, aquí pareciera como que no ocurrió nada, ¿verdad? Otra vez, pero regresamos a nuestro panel de resultados y en la parte de abajo, eh, aparecen algunos resultados. En la parte de abajo, mire, aquí la desventaja de este programa es que solamente me da los valores de los coeficientes. No me da esa parte bonita de la función, o sea, de la ecuación y igual a tal cosa, como en GeoGebra. Vean que aquí en la parte de abajo aparece una tabla de coeficientes. Aquí tenemos año 0.36. Ese es el coeficiente que va a la par de la variable X. Y la variable constante 3.60. Es decir, voy a
voy a hacer esto. Es decir, el modelo lineal que ha creado este programa es el siguiente. Y igual, y entonces buscamos aquí el coeficiente, vean, 0.36 x más 3.6. Ese es el modelo lineal que me ha creado. Ahora, este modelo, como les digo, todos estos programas me van a calcular un modelo de regresión. Sin embargo, que sea el correcto, que sea el más significativo, pues eso faltaría que ver. Para eso, pues nosotros verificamos aquí cómo está la R cuadrada o la R cuadrada ajustada, que en este caso es 0.34 o 0.25, que nos está prácticamente diciendo que, bueno, entre más se acerque a 1, más mejor es el modelo representativo que tenemos. Pero aquí prácticamente nos está diciendo que con este modelo solamente estamos representando el 25% de la información, utilizando el R cuadrado ajustada. Es decir, que con este modelo no necesariamente estamos representando, no necesariamente estamos prediciendo la realidad de lo que está ocurriendo. Entre más variables nosotros vayamos agregando al modelo de regresión, más confiable va a ir siendo la información. Sin embargo, eso no necesariamente va a ser de todo cierto. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos incluir variables que no aporten información real al modelo. Y la R cuadrada ajustada puede ser que se vaya acercando a 1. Entonces, ahí hay que tener cuidado de qué variables o qué tipo de datos nosotros agreguemos cuando estemos buscando un modelo de regresión, si aporta información o si no aporta. Porque el R cuadrada ajustada o el R cuadrada normal, lo único que me va a decir es, bueno, sí está aportando bastante información o no está aportando casi nada de información. Pero bien, entonces, ya para ir finalizando, porque me falta una actividad. Este es el modelo que acabo de encontrar con PSPP, un modelo de regresión lineal, y en este caso regresión lineal simple. Bueno, pueden ir cerrando GeoGebra porque ya no lo ocupamos. Ya estamos terminando. Voy a cerrar esta ventana de resultados y voy a ir cerrando aquí este Word. Ok. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Hay un contenido que nosotros utilizamos bastante cuando estamos realizando investigaciones cuantitativas y es lo de correlaciones. Muchos de nosotros lo hemos utilizado pues, con el programa SPSS. Voy aquí a borrar estos datos. Traten de colocar, borren los datos y traten de colocar datos aleatorios del 1 al 5 para que tengamos variables. No vamos a cambiar los datos de las variables, es decir, el sentido de las variables. Solo coloquemos aquí del 1 al 5 para efectos de ejemplo. Póngalo lo más al azar posible. Unas 10 filas. Perdón, puse aquí un 6 y le dije que del 1 al 5. ¿Verdad? Y ya con esto estamos finalizando. Tengo dos variables. Quiero hacer una correlación bivariada, que es lo que conocemos también como correlación de Pearson. Y es lo que yo quiero es y determinar qué tan correlacionadas o qué tan relacionadas están estas dos variables. Aquí prácticamente no le estoy dando ningún sentido a la variable D o a la variable M. ¿Sí?
¿Cómo hago el cálculo? Pues lo único que vamos a hacer, permítame, quiero cerrar algo de aquí. Lo que vamos a hacer es ir en analizar, ya cuando tenemos las dos variables completas, correlación bivariada, y seleccionamos las dos variables, las arrastramos. Y dejamos que en el test de significatividad tengamos dos colas, es decir, que el análisis se haga de la variable D a la M y de la M a la D. Eso significa dos colas, es decir, que se hace el análisis en doble sentido. Y le damos OK. Y entonces aquí, pues, para lo que, bueno, aquí faltaría que estudiar un montón de contenido, ¿verdad? Pero aquí ya nos da la tablita de correlaciones, nos da la correlación de Pearson, nos da el coeficiente de significancia, que aquí es 0.07. Si suponemos que estamos trabajando en una investigación con un nivel de significación del 5%, pues prácticamente esto no nos funcionaría, ¿verdad? Porque aquí prácticamente tenemos 7.8 mayor que 5. 7.8% mayor que 5%. Entonces, esta correlación que acabo de obtener con estos datos aleatorios no nos serviría en una investigación con un nivel de significación del 5%. Pero supongamos que sí nos hubiese funcionado. Entonces, lo siguiente a analizar, pues el correlación de Pearson, ¿verdad? Que en este caso es 0.582, que prácticamente pues nos está diciendo pues que hay una correlación más o menos intermedia, ¿verdad? Porque va de negativo 1 a 1. Bueno, entonces ya con esto cierro mi participación, esperando pues que se hayan aprovechado algunos elementos importantes de GeoGebra, saber que GeoGebra no solamente es para geometría, sino que también podemos utilizarlo para estadística. Hay una cuestión que se me olvidó hasta ahorita lo recuerdo, de estadística, que es de probabilidad. Como ya no tenemos tiempo, solo lo voy a mostrar. Y no quiero que me vayan siguiendo en esa parte. Solo quiero que lo visualicen. Voy a volver a abrir GeoGebra, solo para que lo visualicemos. En GeoGebra, solo quiero que observen, no quiero que vayan a seguir. En GeoGebra nosotros tenemos también una parte de probabilidad, que es donde nosotros tenemos pues las distribuciones más usuales. La normal, la student, chi cuadrado, distribución F, exponencial, Cauchy, gamma, etc. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con la distribución normal, por ejemplo, y nosotros estamos analizando pues un conjunto de artículos, supongamos un conjunto de artículos, no sé, ¿cómo les puedo decir esto? Un conjunto de artículos cuya media en la esperanza de vida, por decirlo de esa manera, sea de 2000 días. Vaya. Con una desviación típica de 200, por ejemplo. Entonces, ¿qué ventajas puedo utilizar de este gráfico? Que en la parte de abajo yo puedo calcular, por decirlo de esta manera, la probabilidad de que yo pueda obtener ciertos artículos pues en un cierto intervalo de vida. Por ejemplo, decir aquí, bueno, quiero calcular la probabilidad de que un cierto conjunto de artículos, la esperanza de vida esté entre 1080 días a 220 días. Y entonces vean que aquí el programa me ha dicho que esa probabilidad es de 0.6827. Entonces, esa sería la probabilidad con ese conjunto de artículos. Bueno, suponiendo, ¿verdad? Que estoy analizando un conjunto de artículos y estoy buscando, pues, la probabilidad de que en ese conjunto de artículos, pues, la esperanza de vida sea de entre
1.800 días a 2.200 días. Bueno, entonces pueden observar que tenemos aquí también esa facilidad de utilizar distribuciones. Bueno, y hoy sí ya con esto cierro mi participación. Espero que haya sido de provecho para cada uno. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, Muchas gracias, Víctor, por la presentación de este taller. Algunos comentarios de los participantes. Marvin nos dice excelente trabajo y explicación. Claudia, excelente taller. Araceli, me ha encantado este taller. Ana, excelente. Denis, excelente taller. Y así pues te felicitan y te agradecen todos por esta presentación de taller que nos has hecho. A un cierto punto me llegó en forma privada una pregunta: ¿cuál es la principal bondad, ventaja de esta alternativa en comparación con otras como Excel o SPSS al momento de generar estadísticas descriptivas de datos o hacer inferencias? bueno, Nosotros en brevemente realidad, respondes. no sé si hay un eco ahí. Como mencioné, pueden haber ventajas y desventajas en cuanto a la facilidad del análisis de los datos. Por ejemplo, en GeoGebra podemos descubrir que en estadísticos descriptivos se requiere más trabajo. Entonces, esas actividades podrían trabajarse cuando nosotros estamos empezando a ver temas con estudiantes de tercer ciclo común, que prácticamente lo único que necesitamos es deducir esos datos y en lugar de utilizar o deducir esos estadísticos para cuestiones de investigación. Entonces, con GeoGebra es más que para practicar, para jugar con el software, con estudiantes, pero evidentemente vamos a tener programas como SPSS o PSPP que nos pueden calcular pues, lo estadístico de una manera más rápida y efectiva, ¿verdad? Sin necesidad de andar metiendo muchos comandos. Entonces, esa sería como la bondad. Y obviamente tenemos Excel, ¿verdad? Que podemos utilizar Excel de mil maneras, no solamente de llenar tablita o llenar la celda, pero la idea, la finalidad del taller es que conozcamos alternativas para poder hacer este análisis de datos. Muy bien, Víctor. Y había una pregunta más. ¿Usted ha tenido experiencia implementando estas herramientas en sus actividades de docencia? Sí, de hecho, con el curso de estadística del primer periodo de este año, realicé trabajos con estos software y de hecho ahorita estoy volviendo a tener el curso de estadística matemática y con quienes vamos a continuar con actividades de este tipo. Muy bien. Pues por el momento esas son las preguntas y comentarios que nos han llegado. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al magíster Víctor Cárdenas por la presentación de este taller y a todos nuestros participantes ahí en la sede de Sula y acá en la sede central de Tegucigalpa, tanto de manera presencial y todos aquellos que de manera individual están conectados de manera virtual. Les agradecemos su participación y permanencia en este taller. Les invitamos a que participen en las actividades restantes de este cuarto congreso de la FACIT. Y ahora mismo, como cierre de esta primera jornada, a las 5:30 p.m., se tienen dos cursos cortos sobre inteligencia artificial y chat GPT y un taller sobre estrategias de aprendizaje colaborativo con Perusal y chat GPT. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas Perdón, gracias. finalmente, Víctor, se nos escapaba el diploma, se mostró ligeramente, brevemente, el diploma de reconocimiento, si lo podemos volver a proyectar un momento. Entonces, Víctor, gracias de nuevo por tu participación y se te otorga este diploma por tu colaboración al desarrollo de este taller, trabajando en GeoGebra y PSPP con estadística, y lo firman nuestro vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, y el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el magíster Carlos Aguilar. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias nuevamente a todos. Bueno, muchas gracias a todos ahí en Tegucigalpa y gracias a la compañía que tengo aquí en San Pedro Sula.
y a los que están, ¿verdad?, en otras sedes, como vi ahí en comentarios en la CAOME, y de otras partes, no sé de qué otros lugares nos están visualizando. Entonces, gracias a todos por acompañarnos, ¿verdad?, en este taller. Y bueno, vamos a estar proporcionando más ideas con los colegas de Instituto de GeoGebra Honduras para ver qué más podemos proporcionar, qué más podemos explorar, pues, de este software, ¿verdad? Entonces, bueno, desde el Empira, pues, también están conectados. Entonces, muchas gracias a todos.